Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema fundamental para el mantenimiento de nuestros vehículos, el calibre de las bujías. Muchas veces, no le damos la importancia que merece, pero el calibre adecuado puede marcar la diferencia en el rendimiento del motor. A lo largo de este video, les explicaré qué es el calibre de las bujías, por qué es crucial y cómo podemos asegurarnos de que nuestras bujías estén en óptimas condiciones. Así que, si quieren aprender más sobre este tema, quédense conmigo. Comencemos. Los propulsores modernos que funcionan con gasolina requieren un método de encendido por chispa, aunque esta no es la única forma de encender la mezcla de combustible. Los primeros motores de combustión interna utilizaban el método de encendido por calibre, en el que las bujías calentaban la culata en el momento del arranque. Después, se apagaban. El método de chispa tiene aspectos positivos y negativos. El lado positivo es el hecho de que cuando se alcanza una determinada temperatura, la bujía se limpia de forma autónoma del hollín, de la combustión del aceite y de las impurezas de la gasolina. El lado negativo es que cuando alcanza los 900 grados centígrados, la bujía se convierte en caliche y se apaga solo cuando se enfría por completo. Esto ocurre en dos casos, o el motor se apaga, o deja de entrar combustible en el cilindro. Este porque se denomina ignición del caliche. El peligro no es solo que no se pueda controlar el proceso. Si no se toman medidas, el motor se sobrecalentara y los grupos de pistones se atascaran. El motor puede romperse, y las posibilidades son considerables. Una bujía calentada provoca sistemáticamente un cambio en la sincronización del encendido, lo que puede hacer que el cigüeñal se desplace hacia atrás. Por lo tanto, los diseñadores, desconcertados por la eliminación de la causa, derivaron el número de calibre de las bujías. En el proceso, determinaron que el motor, al experimentar una carga elevada constante, hace que el stock de la bujía sea un número grande. Etiquetado de las bujías. La mayoría de las bujías creadas para el mercado nacional llevan la etiqueta A. A continuación figura un número que indica el calibre de la bujía. Según la metodología doméstica, se equipara a los valores medios de presión en la bombona, cuyo resultado es el mismo calibre de encendido. El indicador mínimo es 8, el máximo, 26. Los productos se dividen condicionalmente en tres grupos: bujías calientes, 8 a 17, bujías medias, 17 a 19, bujías frías, 19 a 26. La primera categoría se utiliza en los motores convencionales de baja velocidad de la mayoría de los coches urbanos. La segunda categoría se utiliza en motores cuyo diseño no implica sobrealimentación. El último grupo se utiliza mucho en vehículos deportivos de alta velocidad o en unidades de potencia tuneadas. En esta tabla se muestra un etiquetado más detallado. ¿Qué es el número de calibre? Este parámetro es un indicador universal que demuestra a los propietarios de automóviles qué tipo de vela es necesario comprar para diferentes tipos de potencia de gasolina. En otras palabras, si pones una vela fría en el más tranquilo, entonces se obstruirá rápidamente con incrustaciones que entrarán en los cilindros. Posteriormente, se violará la sistematicidad y la fuerza de la chispa, lo que implicará el consumo de combustible. ¿En qué afecta el número de calibre de las bujías? El producto debe hacer frente a la eliminación del exceso de calor, para que no se sobrecaliente. Si esto ocurre y la temperatura alcanza un punto crítico, se producirá el encendido del calibre. El número depende de los siguientes componentes: el tamaño de la bujía, la forma, material de fabricación. Además, el propietario debe saber que la longitud del cono del aislador es siempre inversamente proporcional al número de calibre.
En otras palabras, cuanto más corta es la bujía, mejor soporta el sobrecalentamiento. Comprobación de las clavijas. Las bujías son un excelente indicador del estado del motor. A lo largo de la vida útil del motor, los aisladores de las bujías muestran claramente el consumo de aceite, el calibre, la detonación y la composición de la bujía. Para comprobar las bujías, conviene calentar el motor al ralentí durante unos minutos. A continuación, apague el motor y espere a que se enfríe. A continuación, retire el cableado de alta tensión de la bujía, pero no olvide marcar cada cable, para no confundirse. Si usted compró un coche usado, sería bueno mirar el marcado de los enchufes, que debe coincidir con el pasaporte especificado para un coche en particular. Asegúrese de elegir correctamente el producto. Si el motor se utiliza en condiciones difíciles, la cantidad de calor generado aumenta, por lo que merece la pena sustituir las bujías por unas frías, ya que disipan mejor el exceso de calor. ¿Utiliza su coche en conducción urbana? Utilice bujías calientes siempre que el motor sea débil y no esté sobrealimentado. Estas bujías quemarán los depósitos de los aislantes y los electrodos. Etiquetado específico en los distintos países. Hoy en día, el mercado de recambios de automoción está inundado de productos procedentes de Europa, Japón, América y China. Cada país tiene su propio orden de etiquetado de productos. Los fabricantes japoneses y la mayoría de los europeos se adhieren a la política de disminuir el número de la clavija con el aumento de su calor. En Estados Unidos todo es al revés, menor número, consumible más frío. Para que el consumidor medio no se confunda, basta con mirar previamente el extremo del electrodo central. Si ha seleccionado correctamente el número de calibre, aparecerá un anillo azulado alrededor del electrodo. En el caso de que los electrodos estén completamente quemados y los aislantes fuertemente fundidos, la elección es errónea, porque la vela está demasiado caliente. Los análogos excesivamente fríos no pueden hacer frente al hollín y el hollín, como lo demuestra una punta de cerámica sucia. Lea atentamente el pasaporte de su coche, ya que las bujías recomendadas por el fabricante son adecuadas tanto para las de serie como para las de potencia ligeramente modificada. Resultados. Lo que queremos decir al final, en primer lugar, no descuide su propia seguridad. La instalación de excesivamente frío velas con la esperanza de que el motor de este durara más tiempo. Usted más bien obstruir el consumible con la suciedad de la gasolina y el aceite, porque la temperatura será elemental insuficiente para la autolimpieza. Además, no utilice la opción caliente en caso de prealimentación de la cadena cinemática. Si no se asegura la explosión del motor, las posibilidades aumentan considerablemente. Cambie las bujías solo como juego completo, o lea atentamente las marcas. Lo ideal es llevar consigo un consumible usado como ejemplo, para no olvidar el orden de los símbolos. Cuide de su propia seguridad. En conclusión, el calibre de las bujías es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento del motor de un vehículo. Un calibre adecuado garantiza una chispa óptima, lo que se traduce en un mejor rendimiento, mayor eficiencia de combustible y una reducción en las emisiones contaminantes. Recuerda siempre verificar y ajustar el calibre de tus bujías según las especificaciones del fabricante para asegurar que tu motor opere de manera eficiente. Gracias por acompañarnos en este video y esperamos que esta información te haya sido útil.